Pero el cuerpo como cuerpo desnudo no es la primera posesión. Está todavía fuera del tener y del no tener. Disponemos de nuestro cuerpo según hayamos suspendido el ser del elemento que nos baña, habitando. El cuerpo es mi posesión según mi ser se encuentre en una casa en el límite de la interioridad y de la exterioridad. La extraterritorialidad de una casa condiciona la posesión misma de mi cuerpo. Emmanuel Levinas. Habitar, Mark Ritchie. En nuestra época de indiferenciación simbólica universal, donde todas las cosas humanas tienden a estar niveladas por la máquina ciega de la rentabilidad y por tanto a ser traídas a la abstracción del concepto, se hace más que nunca necesario recordar que, como todas las lenguas, las herramientas, los mitos o las representaciones, la casa y el habitar constituyen un inmenso enigma antropológico, ya que nunca y en ninguna parte encontraremos al hombre saliendo desnudo de los brazos de la naturaleza, o que por todas partes y desde siempre el enigma del hombre consiste en el hecho de que es, de un extremo al otro, desde antes del nacimiento y hasta la muerte, a través de todos los episodios de su vida, un animal simbólico, un ser de cultura. La cultura estaba, como hoy lo está, en vías de descomposición o hundimiento. Así, según una abstracción muy propia de nuestro tiempo, nos gustaría deducir la casa y el hábitat de las necesidades elementales, protegerse de las intemperies, acomodar un espacio privado, etc. Necesidades inventadas evidentemente ad hoc, a posteriori y de acuerdo con las necesidades mismas de la explicación. Basta un mínimo de información antropológica para darse cuenta de que casa y hábitat son o han sido de una extraordinaria diversidad y que esto mismo no puede comprenderse a partir de la diversidad geográfica y climática, a pesar de sí ser posible con frecuencia discernir los condicionantes locales, por ejemplo la inclinación de las cubiertas o la amplitud de las aperturas, el acceso al agua, etc. Casa y hábitat son ya tipos de invariantes ideales en relación con la multitud de casos concretos. Esto sin contar con que es necesario distinguir entre el campamento móvil de nómadas, como en los pueblos dedicados al pastoreo, o aquellos de cultura de quema en los bosques ecuatoriales, y la verdadera fundación del hábitat sedentario, remontándonos muy probablemente a la época neolítica, domesticación del animal y del vegetal, y ligado, por regla general, al poblado y después a la ciudad, aunque esto no excluye lo que los geógrafos denominan hábitat disperso. Es más, no se debe perder de vista que la fundación de la casa y del hábitat no está ipso facto reservada a la abstracción individualista de la pareja familiar que reina a día de hoy. El hábitat ha podido acoger a familias enteras según los reagrupamientos autorizados por las reglas de parentesco, Levi-Strauss, incluso clanes enteros. Hablamos ahora a este respecto, por ejemplo, de casa real o principesca. Finalmente, last but not least, no sería menos ingenuo limitar la casa o el hábitat a los humanos, además de haber estado a menudo vinculada en el pasado al culto de dioses domésticos y de ancestros, ha estado también dedicada a los muertos y a las almas, y hasta a los dioses de la ciudad, templos o a Dios, incluso si a día de hoy nos es imposible concebir que la iglesia es la casa de Dios o el templo dedicado a tal Dios, el lugar donde a los hombres les es posible encontrarse con Él a través de tal o cual práctica de culto. A todo esto, que ya es suficiente para indicar la extraordinaria complejidad del asunto, cabría añadir, para llegar a completar este cuadro, la distinción entre la construcción dura, hecha para atravesar las épocas, con la misma forma inmutable que el mineral,
y la construcción en materiales más efímeros con los que sabemos que sin duda sufrirá los estragos del tiempo. Precisando una vez más, la época actual lo demuestra, que esta distinción está también ligada a la cultura, y no exclusivamente a, por no se sabe qué extraño deseo de exhibirse mucho tiempo, los progresos tecnológicos. Habría aquí materia para todo un comentario del episodio bíblico de la Torre de Babel. Por deprimentes que puedan parecer para un análisis filosófico de la casa, este tipo de análisis corren el riesgo de derivar rápidamente en una suerte de ensoñación metafísica. Estos preliminares no nos dejan sin recursos si por lo menos, al contrario que el estándar actual de la estructura de pabellones o la estructura en torre de la ciudad, nos interrogamos con más precisión por aquello que ocurre en el hábitat y en la fundación del hábitat, dejando por otra parte al margen de la interrogación la difícil cuestión del campamento nómada. En aquello que concierne al habitar, es también digno de reseñar que decimos de una casa que está habitada en un sentido que evoca aquello que entendemos por la habitación de un cuerpo vivo por sus gestos, su mímica, sus palabras y su mirada. Hay entre ambos una extraña complicidad, aumentada por el hecho de que ambos, casa y cuerpo vivo, delimitan, aunque no sea de modo claro, como por ejemplo una piedra, una dentro y una fuera. Más aún, por el hecho de que, de la misma manera que no podemos decir que el cuerpo vivo se limita a su envoltorio físico, de él existe no solamente la mirada, sino la presencia, la palabra, etc. Tampoco podemos decir que la casa se limita a sus cuatro muros, no porque suelte palabras o eche miradas, sino porque tendrá también ella una cierta presencia y será portadora de significados plurales, al menos para aquellos que sean capaces de captarlos, y esto desde el acercamiento por el exterior. De una manera análoga a esta en la que veo, y hasta un determinado punto, comprendo al otro en virtud de las múltiples percepciones, conscientes, subconscientes e inconscientes de su cuerpo habitado por la vida, de esta misma vida que permanecerá siempre, al final, un enigma, veo y hasta cierto punto comprendo, sin jamás llegar hasta el final, tal o cual casa como habitada desde dentro, como teniendo sentido ya para mí. Aunque pudiera también tratarse de esto, no se trata únicamente en esta aprehensión de una percepción estética, sino precisamente también de una percepción del habitar. La paradoja se agranda si nos fijamos en que, por poco que la hospitalidad entre en juego, nosotros podemos, lo que es imposible en el caso del cuerpo vivo del otro, y ello hasta un cierto punto, penetrar en la casa, comprobar que es hermosa y está habitada, o decepcionarnos por el hecho de que todo está organizado de modo premeditado según tales o cuales disposiciones prácticas y estéticas socialmente en vigor, dejándonos la impresión de frialdad o de un demasiado relamido. Hemos hablado mucho entre los filósofos de la unión del alma y del cuerpo para lamentar, en ocasiones, haber hecho esta distinción. Con menor frecuencia hemos hablado de esta unión y de esta distinción a propósito de la casa, cuando, sin embargo, la cuestión se plantea de igual manera, pero bajo la forma de la distinción entre la casa realmente habitada y su representación, que resulta en una especie de decorado de teatro, un conjunto de signos convencionales u ostentosos de aquello que se supone ser riqueza o refinamiento. No hay más que pensar en los soberbios palacios principescos que visitamos hoy como museos para darse cuenta de que, en realidad, resultaban perfectamente inhabitables. Pero ¿qué es habitar para el habitante mismo? Hay aquí también una resonancia paradójica entre el habitar de su cuerpo vivo y el habitar de su casa, que es en cada caso habitación del interior. Sería absurdo, para empezar, confundir el interior del cuerpo vivo con el interior físico del cuerpo físico.
hecho de músculos y vísceras, a ese interior que no es físico, pero que sin embargo es concreto, lo denominamos intimidad. Y más aún, y porque decimos también del cuerpo vivo que está animado, lo llamamos alma. Pero este término está sobredeterminado por la historia. Aunque el vínculo de la intimidad y del alma, intimidad en el sentido que entendemos hoy día, y por otra parte el término alma de psique, no ha sido tratado más que tardíamente por la filosofía, por San Agustín desde la perspectiva que conocemos, no es asunto, por ejemplo, en Platón o Aristóteles, y esto no solamente por su anterioridad histórica en relación a todo contexto teológico ligado al cristianismo, sino también, sin duda, porque la organización griega de la casa, oikos, apenas si deja un mínimo espacio a eso que entendemos hoy por intimidad. Es lo que comenzará ya a pensarse con el cristianismo, y ello hasta en la concepción del hábitat. Es decir, que hay también determinantes que son culturales para la definición de mi cuerpo vivo como mi propio cuerpo, y que la aparición del posesivo en primera persona para el cuerpo y el alma manifiesta indirectamente el cambio de estructura del hábitat, de su correlación con el habitar de la casa, tal y como la comprendemos implícitamente en nuestra época. Esto no implica que los griegos u otros no hayan tenido cuerpo vivo o cuerpo propio, sino que las cuestiones que le están vinculadas no tenían razón o siquiera ocasión de ser planteadas en sus códigos culturales. A lo sumo, Platón toca el tema cuando, a propósito de la superioridad de la palabra sobre la escritura, explica en el Fedro que al menos la primera puede contar con la vida, la vigilancia y la asistencia de aquel que habla, mientras que la segunda está extrañamente ligada a la muerte. Ahora bien, para nosotros, la palabra viva no puede más que estar habitada por el cuerpo vivo de quien la pronuncia. Para Platón, precisamente, ella es inmediatamente social, al menos en el ejercicio de la filosofía. Mas por otra parte, la palabra habla del cuerpo, soma, como de la tumba, sema, del alma. Emitidas estas reservas, y era necesario para tener en mente los inconvenientes preliminares, ¿qué significa más exactamente que yo habito mi cuerpo vivo desde el interior? Cuestión difícil, ya que, con no estrictamente ser físicos, por tanto, con ser inmateriales, ese interior o esa intimidad no dejan de ser concretas, y no un cierto vapor, espíritu, neuma, espíritus que son materiales, recordemos, o ilusión, como algunos gustan de proclamar en ocasiones a día de hoy. Puedo sentir o experimentar ese interior, esa intimidad, aunque no sea a través de ninguno de mis órganos de sensación, e incluso a pesar de no poder entrar en ellas al punto de percibir, aunque solo fuera en imaginación, mi envoltorio corporal como la pared interna de una muralla, cosa que precisamente sí puedo hacer desde el interior de mi casa. La intimidad no puede entonces ser comprendida más que en una doble correlación. Por una parte, en el encuentro efectivo con los demás, y en la infancia es, antes que nada, el encuentro con la madre, como encuentro con un cuerpo vivo y habitado, a su vez desde el interior, y que, al hilo de una historia compleja, que no está simplemente hecha de acontecimientos, va fundando literalmente mi habitar propio con base en lo que me sucede, y lo funda como la intimidad de mi cuerpo vivo. Por otra parte, en la figuración más o menos compleja de esta intimidad en el seno de la casa, sobre una historia no menos compleja y que tampoco está hecha simplemente de acontecimientos, durante la cual el interior de la casa, interior no estrictamente delimitado, una vez más por sus cuatro muros, me llega a resultar familiar hasta el punto de no prestarle, a menudo, mayor atención que la precisamente prestada a mi cuerpo vivo. Y es precisamente esta correlación la que, en muchas culturas, provoca la asimilación de la casa a lo maternal o a lo femenino,
hasta incluso en el corazón de las instituciones patriarcales. Comprendemos con esto el error de principio que habría al considerar la casa como un instrumento o una herramienta destinada a proteger de las posibles intrusiones de la afuera. Ella es más bien el despliegue de lo propio figurado hacia afuera, entendido éste como el entorno sin límites espaciales precisos y, no obstante, entorno limitado de una intimidad, la del interior, en sí misma infigurable, imposible de percibir y sin embargo siempre susceptible de ser experimentada. Esta figuración está, a su vez, más o menos codificada por la cultura, a la vez en la determinación de sus códigos y en los juegos que éstos dejan abiertos merced a una elaboración más o menos pobre o rica en inventiva, y donde el campo simbólico está trabajado por sí mismo, con sus propios medios, pudiendo hacer entrar en ese trabajo la dimensión estética. Es decir, que para ser eficaz y no degenerar en el anonimato o en lo ostentoso, esta figuración debe hasta cierto punto permanecer imperceptible, o por lo menos tender a borrarse en la evidencia inadvertida de lo familiar, donde los seres se sienten en su casa. He ahí, en efecto, la condición por la que la intimidad de la casa, la familiaridad de sus seres y de sus objetos, puede entrar en resonancia con la intimidad de la habitación del cuerpo vivo, para, por así decirlo, devolvérsela o facilitar que el cuerpo vivo pueda, en todo momento, reintegrar su propia intimidad, aquella, en el ejemplo más extremo, a que nos hace falta volver para encontrar la paz o el sueño. Más que de una protección contra las intrusiones y miradas indiscretas del extraño, se trata, por tanto, en relación con la casa, de la fundación o mejor dicho de la institución de un lugar, si por esto entendemos algo diferente al envoltorio abstracto de una cosa. Pero, claro está, no existe lugar aislado alguno que produzca una exclusión del resto. De la misma manera que el hombre no vive nunca solo, si lo hiciera, dijo Aristóteles, sería un animal o un dios. De la misma manera la casa no está nunca aislada en medio de un desierto inmenso e inhabitado, incluso en el caso donde el poblamiento es disperso. Lejos de encerrarse en el aislamiento autárquico de lo privado, la casa se abre, porque pone en juego de modo más o menos implícito a otras casas o habitaciones, es decir, a un país, tierra o región, en el sentido en que todavía hoy se utiliza en nuestros pueblos. Y en la sedentarización, el país, la región o tierra, es a su vez una especie de lugar de segundo grado, lugar donde estar entre sí y en ocasiones en oposición más o menos abierta con lo extranjero, con aquel que viene no se sabe de dónde, de quien nada se sabe y cuyas intenciones permanecen insondables. Es bueno recordar que en las culturas denominadas arcaicas, el nombre genérico de hombre es el mismo por el que el grupo social se define a sí mismo, y que el sueño generoso de humanidad universal es, históricamente, algo relativamente reciente y que permanece en calidad de puro sueño para la mayor parte del planeta. Sueño que, por lo demás, comporta, a modo de parte oscura y destructiva, una gigantesca aculturización que es desculturización, donde, a la postre, todo es equivalente a todo, donde las diferencias se nivelan en la abstracción ideológica del individuo, este último, a su vez, en ruptura tendencial con aquello que de intimidad aún pudiera asomar. Es decir, y si somos coherentes con nosotros mismos, en ruptura con aquello que de la casa se dejase aún apenas vislumbrar. Es inútil que nos extendamos aquí en la evocación de los desastres inducidos por las megalópolis o por la extensión proliferante de los extrarradios. Si toda cultura es eminentemente respetable y apasionante de estudiar, en tanto que fruto o caso único del genio humano, si las hibridaciones culturales se muestran en ocasiones extremadamente fecundas en la historia, ello no quiere decir que valgan todas lo mismo
o sean intercambiables y compatibles, mutuamente transmisibles y reductibles, como tampoco que vayan a refundarse en una autenticidad que en realidad ya hubieran perdido desde que la máquina ciega del beneficio, generadora de entropía, es decir, de desorden, pasó por allí. No estamos, por tanto, ni cerca siquiera de resolver la inmensa dificultad que alberga el pensar la casa y la habitación en una época como la nuestra, en donde asistimos, como poco, a la caída universal de una civilización con todas sus variantes culturales, en cada caso singulares, que probablemente cuenta 10.000 años de antigüedad, la civilización neolítica. Ni tampoco estamos cerca de pensar estas cuestiones sin que nos traicione como un aire de estar embebidos en cierta nostalgia, sobre todo porque eso que hemos denominado máquina ciega parece empujarnos a una huida hacia adelante, huida que, tal y como nos lo ha mostrado los horrores del siglo XX, lo es de una máquina que marcha camino del abismo. Quizás sea ya entonces demasiado tarde, quizás venimos, en palabras de Hegel a propósito de los filósofos, como la lechuza de Minerva que emprende el vuelo una vez que ha caído la noche. O quizás no, ya que estas cuestiones nadie puede dirimirlas. En todo caso, hemos tomado la casa y el hábitat en un cierto grado de su evolución, quizá en ese crepúsculo que acaba revelando el sentido, el de aquello que hemos tratado brevemente de analizar, haciéndolo en el mismo momento en el que, después de la segunda mitad del siglo XIX, nos hemos puesto a pensar la cuestión del cuerpo por sí misma, más precisamente del cuerpo vivo, que algunos querrían siempre y más ahora reducir a máquina, donde reencontramos además la correlación entre pensamiento del cuerpo y automatismos que, en su anonimato, no tienen ya más que ver con una intimidad que tiende, a su vez, a desaparecer como mera representación de lo privado, y que por tanto nada que ver con la casa ni con la habitación. Comprendemos, en todo caso, contra toda lección de pesimismo, ligado a alguna forma de nostalgia, que hemos tratado al menos de comprender, por un momento, la cuestión de la casa en un estado crucial de su evolución, y donde ésta se revela en realidad como extremadamente compleja, ya que se mezcla a través de las cuestiones del cuerpo vivo, de la intimidad y del lugar, con la cuestión de saber quiénes somos, nosotros humanos, nosotros que no solo edificamos casas por mor de nuestro habitar, sino también para el habitar de los muertos, de los dioses y de Dios. Y ello aun cuando no pueda por menos de hacerse hasta lo imposible, ya que nunca sabremos cómo habitan los muertos su casa, de la misma manera que no podemos suponer cómo un dios o Dios habita en su casa. Al menos pensemos que nuestra tentativa, por breve que sea, muestra que no se trata aquí de una simple transferencia de sentido, es decir, de una metáfora antropomórfica, sino de otra cosa que queda por analizar y que guarda todo su misterio, que tiene que ver en todo caso, y como sugerimos, con la no limitación física o factual del cuerpo vivo, y con lo que de radical alteridad despunta secretamente en éste. Sin llegar hasta las dificultades inextricables suscitadas por el cristianismo, los dioses homéricos tenían ya un cuerpo vivo, parlante, intrigante e incluso susceptible de ser herido, a pesar de su principio de infigurabilidad. La figuración plástica no vendrá hasta mucho más tarde, y entonces los dioses lo serán por convicción, y los muertos, como lo muestra el viaje maravilloso de Ulises por los lindes del infierno, Hades o estancia de muertos, tenían también un cuerpo, aunque fantasmático, eidolon, pero susceptible de ser reanimado y de poder hablar, en ocasiones, mediante la absorción de sangre animal.